Para terminar con el tema de la arquitectura del siglo XIX, los nuevos caminos específicamente, ahora vamos a ver sobre el Art Nouveau. Es un movimiento que se inicia en Europa para la renovación de las artes y va a crear un lenguaje absolutamente personal, libre de imitaciones y antihistórico. Esto quiere decir que no va a tener como referencia los estilos de la antigüedad o del pasado más reciente, como podría ser el barroco o el rococó. En arquitectura se va a dar una liberación de estas formas del pasado, se va a utilizar las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y se va a procurar adecuar la arquitectura a estos nuevos sistemas constructivos y nuevos materiales. En las artes decorativas o artes menores se va a procurar realizar productos que sean accesibles al público en general. Se va a aceptar también la nueva tecnología, los nuevos procesos de producción, se van a utilizar múltiples materiales y de aquí vamos a hablar de subjetivismo, porque cada autor va a utilizar algunos elementos y los va a hacer de forma absolutamente personal. ¿Cuáles son los antecedentes de esta corriente? Que se desarrolla en un lapso en realidad corto de tiempo, es aproximadamente entre 1890, que son los primeros ejemplos así más a destacar, hasta 1910, 1915. Bueno, los antecedentes los encontramos en las propuestas y en las obras de Ruskin y de Morris, si ustedes recuerdan, que están en el movimiento de Art and Craft en Gran Bretaña. También en Viollet-le-Duc, este arquitecto que va a participar, va a intervenir en edificios góticos y va a difundir justamente la arquitectura gótica. Pero en un momento, hacia 1870 aproximadamente, hay escritos de Viollet-le-Duc planteando abandonar estos motivos medievales y el estilo medieval para generar algo nuevo, un nuevo lenguaje. Y otro antecedente importante fue la Exposición Universal de París en 1889, porque allí se expusieron, todas las nuevas creaciones, los nuevos inventos, las nuevas soluciones arquitectónicas con estos nuevos materiales, como eran el hierro y el vidrio, y entonces surge el planteo de realizar una decoración que sea adecuada justamente a estos materiales. El Art Nouveau va a plantear estos deseos de renovación y se va a dar en simultáneo en distintos países de Europa. Y en ellos va a adquirir una denominación particular. Por ejemplo, en Bélgica y en Francia va a ser el Art Nouveau y los representantes más claros van a ser Victor Horta en Bélgica y Héctor Guimard en Francia. En Austria va a tomar el nombre de secesión vienesa, secesión por separación. Y Olbrich y Hoffman van a ser justamente sus representantes. En Escocia, Liberty es el nombre y Mackintosh va a ser de nuevo su representante. Y en España adquiere el nombre de modernismo con Gaudí. Los nombres estos, ¿qué significan? Art Nouveau, arte nuevo, secesión, separación, cortar con lo anterior, liberty, libertad, y modernismo, modernista, modernidad. Entonces son todos adjetivos y denominaciones que adquiere referida a esta búsqueda de algo nuevo. Y vamos a distinguir dos corrientes dentro del Art Nouveau, la corriente naturalista y la corriente geométrica.
En arquitectura, ¿cómo se va a manifestar el Art Nouveau? A partir de la liberación de estas formas, de los estilos del pasado y apoyándose en las nuevas tecnologías. Justamente lo opuesto de lo que veíamos en el movimiento de Art and Craft. La utilización de los materiales que provee la industria, hierro y vidrio, que se van a exponer, que se van a dejar a la vista, y se van a utilizar incluso el mismo hierro a través de los distintos elementos de arquitecturas, como pueden ser una columna, como un elemento decorativo. Y la tendencia va a ser hacia la estilización de estos motivos, hacia la asimetría, el lazo entrelazado, la línea sinuosa que nos remite a los motivos vegetales. En las artes aplicadas y en los oficios artísticos se va a crear un estilo remarcadamente ornamental, de inspiración en la naturaleza y en el uso profuso de elementos vegetales. Las líneas sinuosas, al igual que en la arquitectura, van a ser el elemento fundamental y las composiciones asimétricas. Y los motivos que se van a repetir más frecuentemente van a ser el de las flores, las hojas y las figuras femeninas. El Art Nouveau lo vemos en las artes aplicadas o artes menores, ¿no es cierto?, y en los oficios, justamente porque se va a procurar realizar el diseño total, la obra de arte total. Se busca esa unidad en el estilo, en que cada elemento que se adhiera, en el espacio arquitectónico, se pueda adaptar perfectamente al conjunto, o sea que no haya ningún tipo de discordancia. Se va a trabajar al máximo en los detalles y fíjense cómo tanto el mobiliario como los revestimientos de paredes, de cielo raso y de los propios utensilios van a ser realizados con este lenguaje. Vemos el diseño absolutamente integral, arquitectura, equipamiento, decoración y el diseño de los objetos de uso diario con un mismo lenguaje. Incluso hasta el diseño de las alfombras y de los pavimentos. Son trabajados con estas líneas que se van a repetir, estas líneas sinuosas, vegetales, que nos remiten a la naturaleza. Son los motivos que inspiran el diseño de todos estos elementos. Y los materiales, como pueden ver, el hierro, estos son capiteles de columnas realizados en hierro y se van a repetir el tema del hierro o incluso el diseño en madera y también a veces en piedra y en mampuestos. Como les decía, el diseño total, ese concepto de diseño integral que después va a ser tomado por el movimiento moderno. Aquí los arquitectos de esta corriente realizan la obra de arquitectura, pero también la del equipamiento, la del mobiliario y de la decoración. Todos los utensilios tienen el mismo lenguaje, están realizados con la misma línea. Incluso el trabajo en vidrio, esto es un gran aventanamiento, ¿no?, con todo el diseño Art Nouveau. Incluso el tema de la libélula, que es un tema preferido dentro del diseño Art Nouveau, se va a replicar, por ejemplo, en el diseño de joyas. René Lalique, un joyero de la época famoso, va a realizar estos delicadísimos objetos. La casa Tiffany y el diseño de sus lámparas, de sus jarrones, de distintos objetos, también con este mismo lenguaje.
El arquitecto Peter Behrens, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, va a realizar estos diseños de objetos de lámparas, de sillas o de un ventilador con este mismo lenguaje. Y incluso el diseño gráfico, las portadas de revistas, los afiches publicitando algún evento, alguna publicidad de cine puede ser, con el mismo diseño de líneas curvilíneas, donde el tema de la mujer o la imagen femenina está siempre presente. Y tenemos entonces la corriente naturalista, que yo les decía, había dos corrientes, la naturalista y la geométrica. La naturalista, el representante indiscutido de esta corriente es Victor Horta, un arquitecto belga que abandona el estilo neoclásico que estaba utilizando para centrarse justamente en la búsqueda de algo nuevo, de una nueva forma de expresarse acorde a los nuevos tiempos, acorde a esta nueva era que se está viviendo. El diseño de los edificios va a emplear el hierro colado a la vista y la planta libre. Ya vamos a ver que estos son puntos que son retomados en la unidad que sigue del movimiento moderno. Victor Horta crea un lenguaje absolutamente original basado en la línea curva y en la integración de la arquitectura con las artes aplicadas, es decir, la integración de los elementos arquitectónicos con los elementos decorativos, en procura de generar esa unidad, ese diseño total. La estructura y la ornamentación se van a fundir en un solo elemento y esto va a ser posible gracias al material que se está utilizando, que es el hierro. Un ejemplo que se considera paradigmático de esta corriente es la Casa del Pueblo del Partido Socialista en Bruselas, lamentablemente demolida. Es un edificio que se va a adaptar perfectamente al terreno, un terreno irregular que enfrenta a la fachada principal una plaza circular. La estructura estaba compuesta por pilares de mampuestos, jásenas y cerchas de acero recubiertas por roblones, o sea, son recubiertas esas uniones, esos remaches, y se destacan y se pueden ser apreciados desde el exterior y desde el interior. El acceso principal está en este sector y todo este elemento central cóncavo es y vidriado, ¿no es cierto?, en estos tres niveles, va a albergar una gran cafetería. Y en los pisos superiores, en este mismo gran espacio, que ya van a ver que carece de apoyos intermedios, se va a desarrollar un salón de actos. El programa de necesidades incluía funciones políticas, comerciales y recreativas, es decir, oficinas, se requería una sala de reuniones importante, de buen tamaño, un sector comercial que está en este lado de esta planta irregular, la gran cafetería en el área central, y como les decía, el acceso acá por este porche, un gran vestíbulo a lo largo, por el que se puede ver la sala, el bar, diríamos hoy, y un hall hacia las escaleras principales. Pero hay otros núcleos de escaleras porque también hay otros ingresos secundarios. Esta es una vista de la cafetería, y donde podemos ver la decoración con formas vegetales que está presente en elementos de iluminación o en los mismos elementos estructurales.
Y lo que decíamos, el diseño integral con el equipamiento con las mismas líneas. La sala de reuniones, esta sala que tiene una gran capacidad para 3.000 personas y 1.700 de ellas que pudieran sentarse, se encuentra en los pisos superiores y está definida por estas vigas de forja que sostienen la cubierta. El suelo está inclinado para llevar la atención hacia el punto focal y cuenta esta sala con balcones para poder tener mayor capacidad. La luz, si ustedes se fijan, hay aventanamientos en todos los niveles de esta gran sala. Incluso en el último balcón que ya está prácticamente junto al techo. Lo que les decía hace un momento, los roblones como están siendo utilizados como un elemento decorativo. Víctor Horta realiza una serie de viviendas. En este caso les voy a mostrar la Casa Van de Velde, también en Bruselas, donde trabaja con una fachada que busca integrarse al entorno, pero que si uno presta un poco más de atención va a encontrar algunos elementos distintivos, como por ejemplo en la reja, en el portón de entrada. Esta es la puerta principal de acceso a la vivienda. Es un terreno estrecho, como son los terrenos allá en esta ciudad. Entonces Víctor Horta va a resolverlo para dotar de iluminación y generar espacios de reunión, que era el pedido especial que había hecho el dueño de la vivienda. Va a generar este octógono que va a resultar una sala de estar, pero que va a permitir que a su alrededor se ubiquen escaleras y se puedan ya sea subir o descender a los niveles inferiores. Este gran octógono está coronado por una importante claraboya, un diseño también absolutamente Art Nouveau, y como ustedes pueden ver, los elementos estructurales están desarrollados y diseñados para aprovechar al máximo las posibilidades de este material. Es decir, son elementos estructurales, pero a la vez son elementos ornamentales. Esta es otra vista de este espacio octogonal, donde podemos ver ahí la puerta de acceso y cómo tiene estos distintos niveles que permiten el recorrido y poder acceder a distintos sectores de la vivienda. Es un espacio sin duda central y convocante. Lo que les decía, la ornamentación en el tratamiento de estos elementos estructurales. En la ciudad de París, Héctor Guimard, que hemos dicho que era uno de los representantes de esta corriente en Francia, va a recibir el encargo de realizar los accesos a las líneas del metro, del subterráneo, diríamos aquí. Él los va a realizar en hierro fundido y vidrio, estos nuevos materiales adecuados para estas nuevas funciones. Las estaciones de metro se inauguran ahí a comienzos del siglo XX en París, y va a realizar dos tipos de acceso. Uno tipo entourage, que la traducción sería algo así como kiosco, estos pequeños aleros que van a cubrir a partir de estos elementos puntuales el acceso propiamente a la estación, y que se van a inspirar en el tema de la libélula, este motivo de preferencia usado en el Art Nouveau.
Y el otro tipo de estaciones o de entrada va a ser el ediquil. Son estos elementos puntuales, pero que no van a estar cubiertos, sino que van a marcar estos accesos, como si fueran estos arcos de acceso, y van a estar coronados en la parte superior por estos elementos de colores que también van a remitir a algún insecto. Aquí, como en todos los casos, la prevalencia de las líneas curvas, de los motivos vegetales en todo el diseño del acceso, de la entrada. Y en la línea geométrica vamos a ver que se desarrolla el representante de esta corriente geométrica va a ser Joseph Olbrich, quien va a encarnar mejor que nadie el espíritu de libertad, de búsqueda de un lenguaje nuevo y una nueva arquitectura para este tiempo nuevo. Él va a ser miembro de la Secesión Vienesa, este grupo de arquitectos y artistas que se oponían al gusto ecléctico y a la arquitectura historicista y academicista. Él va a combinar lo monumental con lo delicado, las formas severas con los detalles orgánicos. Y él va a ser el autor de la sede de la Secesión Vienesa, de la casa donde se van a realizar exposiciones y conferencias y donde van a divulgar estas propuestas. Va a ser tratado el edificio como un templo de arte. Va a tener una ubicación absolutamente exenta, es decir, va a ocupar toda una pequeña manzana muy próxima a una avenida, y a través de la geometría se va a buscar liberarse de esos tipos tradicionales de la arquitectura, aunque va a estar presente la simetría, una composición simétrica. Pero sin duda también están presente la austeridad en cuanto a la ornamentación. Y esta ornamentación va a ser una ornamentación muy sobria, tendiendo a la abstracción. En la fachada se puede ver, o se destaca en realidad, esta cúpula realizada en bronce y que va a remitir o va a utilizar como elemento decorativo elementos vegetales de hojas. En el friso del acceso está la frase: a cada época su arte y a cada arte su libertad. El friso, los basamentos, las pilastras que se encuentran acá y los elementos que sostienen esta cúpula desarrollan un juego de volúmenes abstractos muy propio de la corriente geométrica del Art Nouveau. Es decir, acá hay elementos en los que predomina el volumen por sobre lo ornamental. En el propio acceso se puede ver más claramente esta ornamentación aplicada, que repite el motivo de las hojas, el motivo vegetal que está en la cúpula, y se van a encontrar estas tres máscaras que son tres gorgonas que simbolizan la arquitectura, la pintura y la escultura, es decir, tres de las artes mayores. La planta, muy sencilla, prácticamente casi podemos asemejarla a una planta de cruz griega, tiene un eje de composición y de simetría muy claro, va a alojar espacios para las exposiciones o para las reuniones, las disertaciones. Estos espacios tienen la novedad de ser absolutamente despojados de ornamentación y de contar con paneles que se pueden sacar, paneles móviles, para generar un espacio unitario.
Joseph Hoffman va a ser otro de los representantes de esta corriente geométrica y va a ser un arquitecto, un interiorista, un artesano, es decir, una de estas personalidades múltiples como había en esa época. Va a ser uno de los miembros de la secesión vienesa y él sostenía que el artista y el arquitecto debían ser transmisor de belleza y que no había ninguna diferencia entre una obra de arte y un artículo de uso cotidiano. Es decir, que los artículos de uso cotidiano, él sostenía que se debían diseñar tal como si fueran una obra de arte. En sus obras vamos a ver una claridad funcional y una pureza en todo el diseño, y estos rasgos son lo que lo posicionaron como un precursor, un antecedente muy importante del movimiento moderno. Su obra más destacada es el Palacio Stocklet en Bruselas. Es una residencia familiar del matrimonio Stocklet, un matrimonio que tenía, bueno, una posición económica muy sólida, así que no puso ningún tipo de condicionamientos para el diseño de esta residencia y eran personas que estaban muy vinculadas a las vanguardias artísticas, al tema del arte en Austria. Aquí el arquitecto lo que hace es integrar los trabajos de arquitectura de los artistas y de los artesanos en una obra única, buscando esa obra de arte total. Es decir, que este diseño se concibe como una obra de arte compleja en realidad, porque está incluso pensado el diseño de los jardines, del mobiliario, de la decoración y de todos los elementos y utensilios de uso. La planta todavía va a conservar cierta simetría. ¿Por qué digo cierta? Porque va a ser una planta de gran tamaño, ubicada bueno, en un terreno importante con un lindo jardín atrás, y va a tener dos pisos superiores, pero que van a ocupar solo el tramo principal, este sector central de la vivienda. En el último nivel se van a encontrar una serie de habitaciones que dan tanto al frente como al jardín posterior. El edificio está construido en mampostería de ladrillo que se reviste con placas de mármol. Y estas esquinas van a estar unidas por bandas metálicas decoradas, con un diseño en esos mismos elementos, como remarcando las aristas de cada parte del edificio. Y en el coronamiento se pueden ver 4 figuras de cobre de un escultor, es decir, él hace participar a los distintos artistas del momento que están en la vanguardia, y van a participar otros artesanos también en el diseño del edificio. Estos 4 personajes están sosteniendo una cúpula también que tiene un tipo de revestimiento vegetal algo similar al edificio de la secesión vienesa. El interior va a albergar obras de arte, obras de escultura y de pintura. Se va a utilizar el mármol en las paredes, igual que en la fachada principal, y también van a poder ver frescos en las paredes, tanto con motivos abstractos como con motivos figurativos. El autor de estos frescos va a ser Gustav Klimt.
Esta es una imagen del baño, fíjense los elementos de absoluto lujo que utiliza el autor. En uno de los comedores también vemos el revestimiento, todo con elementos vegetales, florales, el diseño adecuado del mobiliario. Y en el comedor principal es donde se encuentra el fresco de Gustav Klimt, que justamente va a ser una aspiración de generar, de formar, de lograr esta obra de arte total. Hay un diseño integral del mobiliario, de los elementos de iluminación, del diseño del fresco, de este friso de mosaico, que con colores incluso que resultaban absolutamente novedosos, además del diseño en sí, donde todavía hay algunos elementos figurativos, pero también otros que son muy abstractos. Con esto les quiero mostrar los diseños que realizaba Joseph Hoffmann para las distintas obras que tenía. Y fíjense cómo se abarca desde los elementos más elementales, que pueden ser vasos y copas, un juego de té, hasta un sillón, un broche, y bueno, y eso integrado a la obra de arquitectura. Entonces tenemos como el Art Nouveau tiene esa aspiración de integrar el mobiliario, los elementos de uso cotidiano, el arte y la arquitectura.